Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video veremos cómo las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información. Con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que conforman el reporte, permiten agrupar los datos de varias maneras diferentes, para así obtener la información más compacta y dinámica, dando un resumen de los datos de manera inmediata. Contar con bases de datos de cientos o hasta miles de renglones para poder jugar con la información y hacer concentrados, conciliaciones, valores únicos, cálculos aritméticos, etc. Las tablas dinámicas vinieron a darnos un ahorro de tiempo para cualquier trabajo. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, aquí tenemos lo que es una imagen que representa todos los conceptos que vamos a ver con su respectivo ejemplo de lo que es tablas dinámicas. Vamos a revisar lo que es el rango, el origen, los datos, filas, filtro, columna, valores, en fin, todos estos conceptos que están en esta imagen vamos a revisarlos uno por uno. Primero que nada, vamos a iniciar con nuestra base de datos. Toda base de datos es importante que contenga encabezados para poder hacer una tabla dinámica. Al momento de hacer una tabla dinámica nos va a aparecer este cuadro de campos de tabla. Aquí vamos a ver nuestro cuadrante y en este cuadrante vamos a tener lo que es el filtro, columnas, filas y valores. Vamos a ver cada uno de ellos con un ejemplo. Vamos primero a lo que es el rango. El rango significa que es la selección de nuestra pequeña base de datos, que en este caso es esta tabla que representa país, producto, ventas, costo. Este va a ser nuestro rango. Ahora vamos a ver lo que es otro concepto. Vamos a ver lo que es el origen. El origen representa dónde está nuestra información. Al momento de tener una tabla dinámica como lo es este ejemplo, necesitamos saber de qué pestaña o de qué tabla o de qué archivo viene. Entonces, al momento de nosotros ver el origen, nos vamos al diseño, en analizar, y aquí es donde vamos a ver de dónde viene nuestra tabla. En este caso pues es del origen de esta tabla que tenemos. Pasemos al siguiente concepto. Vámonos al concepto de datos. ¿Dónde está datos? Aquí está datos. Ok. Los datos son los valores que representan por debajo de la columna. Y son los que tienen el valor para poder hacer la tabla dinámica. Son las variables, categorías, importes, etc. Vamos al siguiente concepto. Vamos a ver lo que son las filas. Las filas representan una categoría a resumir. De acuerdo a nuestra base de datos, la categoría que vamos a colocar en filas, pues en este caso es el país. Vamos al siguiente concepto. Vamos al concepto de filtro. Aquí es el cuadrante que representa lo que es filtros. Aquí podremos acumular, descartar o solo un valor único de cada categoría a evaluar. ¿A qué me refiero? De que podemos coger dos filtros, en este caso que es el A y el B, o solamente el filtro de un solo producto, que puede ser el B. Entonces, esto se refiere a lo que es el filtro. Vamos a lo que es la columna.
Aquí en columnas vamos a, dentro del cuadrante, como su nombre lo dice, columnas, podemos colocar una categoría. Aquí estamos poniendo lo que es los productos. Aquí es el producto A y el producto B. Nos va a dar un resumen total, en este caso por el país, y la suma de los dos productos, que nos da un total general. Pasemos ahora al siguiente concepto. Ahora vamos a valores. Aquí en valores, ahora estamos dentro del cuadrante de lo que es los importes de cada categoría. Aquí solamente se representa con datos numéricos, que en este caso pues es el importe de nuestra tabla. En este caso de lo que representa el producto A o el B, o los valores que representa cada país. Vamos al siguiente concepto. Vamos a los encabezados. Aquí en los encabezados se refiere a dentro de nuestra base de datos. Estos son los encabezados. Es importante que antes de hacer una tabla dinámica, los encabezados tengan un título o nombre, o si no, de lo contrario no nos va a permitir hacer nuestra tabla dinámica. ¿A qué me refiero? Por decir, si aquí no tiene un nombre y nosotros queremos hacer una tabla dinámica al momento de seleccionar, y si nos vamos a insertar tabla dinámica, al momento de seleccionar y darle a aceptar, nos va a marcar un error. Este error significa que no está detectando que una columna no tiene un nombre. Entonces es importante que su base de datos cuente con un encabezado. Ahora vamos a lo que es la comparación. Este concepto se refiere a que podemos colocar dentro de nuestro cuadrante lo que representan los meses, lo que tiene aquí el ejemplo. Podemos comparar lo que es enero y comparar febrero. Vamos al siguiente concepto de formato. Ok, aquí en el concepto de formato se refiere a que nosotros dentro de nuestra tabla los valores lo podemos dar un pequeño formato, ya sea que le quieran dar de moneda, de porcentaje o de número en general. Podemos colocar el formato. La otra manera es dándole clic derecho y en configuración de campo se va a abrir esta pequeña ventana. Aquí también dice formato de número, y aquí podemos escoger el formato que ustedes quieran representar: número, general, porcentaje o fecha, ya sea lo que quieran representar en su información. Entonces este es el formato. Ahora vamos a lo que es el informe. Aquí en el informe se refiere más que nada a que vamos a hacer nuestra tabla. Nuestro informe representa la selección de nuestra base de datos. Vamos a insertar, vamos a hacer en clic en tabla, y al momento de aceptar, esto se refiere a que este es nuestro informe, está vacío, y aquí nosotros vamos a jugar con los cuadrantes. Aquí podemos colocar lo que es las ventas, el país en columnas, el producto en filas, o al revés, ya sea como ustedes quieran jugar con la información. Entonces vamos a ver ahora lo que es el concepto de agrupar.
Aquí en agrupar se refiere a que nosotros tenemos representada nuestra tabla dinámica, lo que es aquí un ejemplo de nuestros países con sus respectivas ventas. Pero si yo quisiera agrupar por todos los países que representan a Sudamérica y todos los que representan a Norteamérica, vamos a seleccionar de Argentina hasta Perú. Le damos clic derecho y hay una opción que dice agrupar. Aquí ya tenemos un grupo 1 y Estados Unidos y México vamos a agruparlo y va a ser el grupo 2. Ustedes aquí mismo pueden cambiarle el nombre, en vez de que diga grupo 1 pueden decir Sudamérica y Norteamérica. Entonces así se puede representar con esta opción lo que es el agrupamiento de la información. Ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de actualizar. Bueno, aquí en actualizar vamos a ver que una vez que tengamos una tabla dinámica, nosotros podemos actualizar dicha información. ¿A qué me refiero? Nuestra base de datos puede estar intacta y simplemente al momento de actualizar nuestra información vale la misma cantidad que tiene aquí, 18,000 y 18,000 en lo que es la columna de ventas. Pero si alguno de nuestros productos llegase a cambiar, por decir aquí en Estados Unidos le coloco 0, nuestro nuevo total ahora representa 16,914, pero nuestra tabla sigue con el importe anterior. Entonces cada que nuestra información cambie un dato, nosotros tenemos que actualizar nuestra tabla. Y para poder actualizar nuestra tabla, simplemente con el botón derecho le damos actualizar. Entonces este mismo valor ya representa el mismo que tenemos en la tabla dinámica. Entonces cada que ustedes hagan un movimiento dentro de su tabla de origen o su base de datos, ustedes deben actualizar su tabla para que tengan así la misma información. Vamos al siguiente concepto. Vamos al concepto de campo calculado. Ok, aquí en el campo calculado a lo que se refiere es que nosotros podemos hacer una columna, por decir, artificial. De acuerdo a esta tabla, nosotros vamos a hacer un campo calculado. Aquí en el menú analizar le damos campo calculado. Aquí, por decir, nuestra tabla, yo puedo calcular de manera artificial, por decirlo. Voy a calcular la utilidad. Voy a ponerle utilidad. ¿Cómo determino la utilidad? Pues ventas menos costos. Le doy a aceptar. Y como pueden observar, a pesar de que yo en mi tabla de origen no tengo esa columna, yo en mi tabla dinámica puedo calcular este concepto, lo que es ingresos menos costos, o en este caso ventas menos costos, para que me pueda determinar la utilidad. Vamos ahora a lo que es configuración de campo. Aquí en la configuración de campo les puse el ejemplo. Nosotros podemos resumir nuestra información en varias operaciones aritméticas. ¿A qué me refiero? Que nuestros valores, al momento de darle clic y en configuración de campo, nosotros podemos representar esta información en suma, en cuenta, en promedio, en un max, en un min, o todos los campos que aquí tenemos para seleccionar. Por default, Excel nos da a veces cuenta,
y nosotros tenemos que cambiarlo a suma. Entonces, ya sea lo que ustedes necesiten en su tabla, si ocupan promedios, si ocupan contar, entonces aquí ustedes pueden colocar el campo que ustedes necesiten para la configuración de campo. Ahora vamos al siguiente concepto de funciones. Ok. Aquí en funciones es el mismo ejemplo que les acabo de dar con el cálculo. Al momento de nosotros hacer como les mostré ese rato, la utilidad, yo puedo poner lo que es esta función, ventas menos costos. Aquí es una pequeña fórmula y a eso se refiere a lo que acabo de hacer dentro del campo calculado a la utilidad. A esto se refiere a lo que es el agregar una función. Vamos a lo que es opciones. Aquí se encuentra. Ok. Aquí dentro de lo que es opciones, aquí simplemente es la apariencia y el formato de la misma tabla. Nosotros aquí le podemos dar clic y nos aparece una opción que dice opciones. Entonces aquí ustedes pueden darle un diseño de formato, totales, mostrar, si quieren que se imprima cierta información, datos, texto alternativo. Entonces prácticamente es darle formato y diseño a nuestra tabla dinámica. Por decir, si yo le quisiera quitar los totales que se encuentran aquí en el total general, simplemente escojo mostrar total con total generales de las columnas, le quito la palomita y por default pues ya no hay sumatoria. Entonces esta es una manera de nosotros poder quitar esa información. Vamos al siguiente concepto, vamos al porcentajes. Aquí podemos agregar dentro de nuestra columna unos porcentajes. Para poderlos agregar, lo que podemos hacer es en configuraciones de campo, aquí en mostrar valores, podemos escoger los porcentajes. Tenemos aquí varias opciones. Uno de ellos es el porcentaje del total. Le damos a aceptar y la información ahora nos la representa en porcentajes del universo de las ventas de cada país. Debe dar el 100%, ¿no? Entonces, esta es otra manera de nosotros poder representar a través de porcentajes. Vamos al siguiente campo, al de segmentación.